La semana pasada nosotros miramos el tema de cómo Dios anima a su pueblo. Hemos visto la semana pasada que hay veces en que en el momento que menos lo esperamos, en el momento en que decimos no hay esperanza, no hay vuelta atrás, no tiene solución, hay momentos en que de repente cambia todo completamente y decimos, es la obra de Dios. A veces nos puede parecer un milagro, una intervención sobrenatural, y otras veces que podemos ver las piezas humanas que han dado pie a ese cambio y aún así decimos, es un milagro, Dios lo ha hecho. Pero donde tenemos que continuar es hablar de que en medio de las situaciones difíciles de la vida, si bien estamos hablando de la enfermedad y el dolor, o incluso la muerte o la injusticia de esta vida, hay momentos en que Dios no interviene de la manera que esperamos. Quizás te ha pasado alguna vez, alguna situación y orabas y decías, Señor, obra en esa situación. Parece que tus oraciones han ido sin contestar. Parece que de alguna manera Dios ha ignorado lo que tú has pedido. Entonces, en estas situaciones nos tenemos que preguntar, ¿hay consolación o no hay consolación para estas situaciones? ¿Qué pasa cuando pedimos con todo nuestro corazón y el Señor no contesta? Y nos quedamos con el dolor, o con la enfermedad, o con la muerte, o con la injusticia. Y luchamos con esto. Tristemente hay personas que enseñan que es que tú no tienes la fe suficiente para cambiar estas situaciones. Hay personas que van derrotadas, deprimidas, pensando que es culpa mía. Pero la palabra de Dios tiene otra contestación para nosotros y es lo que queremos ver en el día de hoy. ¿Qué ocurre cuando Dios no interviene de la manera que comentamos la semana pasada? Que Pablo trata en el primer capítulo y continuando en el séptimo capítulo de 2 Corintios. Entonces, vamos a entrar en esta sección y quiero empezar con una imagen que usa Pablo. Lo usa en el versículo 2 del capítulo 5, 2 Corintios 5, 2, leemos lo siguiente. Pablo dice, por lo tanto, gemimos. ¿Qué palabra, no? De gemir. Es una palabra fuerte de estas en castellano. Gemir. ¿Pero qué significa gemir? Es un momento en que ni tienes palabras, es que sale de ti la frustración, el desánimo, y lo hace de una manera que se entiende perfectamente. A veces se me escapa un gesto de estos y sin darte cuenta, y comunico claramente que estoy frustrado y a veces ni me doy cuenta de que lo voy comunicando. Es que es una comunicación que trasciende las palabras. Y Pablo aquí habla de ese momento de nosotros en esta vida. A veces gemimos, a veces las situaciones de esta vida son tan fuertes que estamos con muchísimo dolor. Pablo habla aquí primeramente de ese cuerpo. Dice, tenemos este tesoro, y tenemos que volver la semana que viene para hablar más de lo que es el tesoro, pero lo que él está hablando en el contexto es el ministerio. Ese mensaje del evangelio, que Dios vino a salvar a pecadores, que hay esperanza para el pecador. Dios puede redimir la vida de un pecador. Y Pablo dice, tenemos ese tesoro en vasos de barro. Ahora, era común en el mundo antiguo guardar tesoros dentro de vasos de barro. Si sabes algo de los rollos del Mar Muerto, no sé si os suena, pero
el mayor descubrimiento arqueológico en cuanto al texto bíblico del siglo XX. ¿Cómo se descubrió? Pues un joven pastor de cabras en Palestina, un chico palestino, buscando una cabra que se había desviado y se había perdido, pues apareció, o sea, se acercó a una cueva y tiró una piedra dentro de la cueva para ver si podría asustar a la cabra para salir. Y lo que escuchó era la rotura de un vaso de barro. Y entró para encontrar fragmentos de un manuscrito, cosa que lo llevó y vendió. Y si no me equivoco, le dieron menos de $20, que en ese momento sería más de lo que sería $20 hoy en día. Pero luego después el descubrimiento valía millones y millones y millones, lo que suele pasar, ¿no? El chico contento con sus $20 y nosotros contentísimos con lo que se había descubierto. Pero ese tesoro, ¿dónde estaba escondido? Estaba escondido en algo tan frágil que la piedrecita de un pastor lo podría romper. Y Pablo dice, es que este vaso que tenemos es frágil. Recuerdo el testimonio de uno que dijo, por mi trabajo, una cosa que he aprendido es lo fácil que es morir. Me llamó la atención cuando lo dijo, lo fácil es morir, pero es una persona que veía la muerte todos los días y decía, no te puedes imaginar lo frágil que somos. Podemos morir más fácilmente de lo que imaginamos. Una tontería, una persona hace algo sin pensar y viene la muerte. No hay vuelta atrás. Y Pablo dice, nosotros tenemos un gran tesoro, pero vivimos en vasos de barro. ¿Y qué es lo que pasa en esta vida dentro de estos vasos de barro? Pablo dice, nosotros tenemos que experimentar muchas cosas. Ahora, lo que Pablo presenta es un contraste, he dicho aquí, entre nuestras circunstancias y nuestra condición. Mirad las palabras que él usa aquí para hablar de nuestras circunstancias. Habla aquí de estamos atribulados. Un poco más adelante en el libro Pablo, comparándose con otros, estos los que llama los superapóstoles. Pero claramente el apóstol Pablo es el apóstol. El apóstol Pablo es el más grande, pero para los de Corinto, ellos tenían a Pablo con un poco desprecio. Y sin embargo habían tenido otros que se presentaban como, mira quién soy yo. Y Pablo, intentando hablar de estos y la autoridad de Dios sobre su vida, empieza a hablar de sus experiencias. Lo veremos cuando lleguemos a este pasaje. Pero Pablo fue verdaderamente atribulado. Vivió en apuros. Él empieza a describir las veces que le dieron palos. Literalmente, con un palo le dieron 39 golpes. Siempre hacían eso porque por la ley solo podían dar 40 y si alguien contaba mal no querían pasarse, así que siempre daban 40 menos 1. Y Pablo dice, en varias ocasiones me han dado palos así, he vivido en apuros, perseguido. Pablo sabía de la persecución porque él había perseguido a otros, pero también sabía lo que era ser perseguido. Derribado, entregado a muerte. Incluso Pablo había hablado en el capítulo 1 en Éfeso, en Asia, dijo ahí, que él pensaba que no había escapatorio. Pensaba que lo iban a matar, estaba entregado a muerte. Esas son las circunstancias de Pablo, pero ¿cuál es su condición? Estaba atribulado, pero no estaba angustiado. Interesante. ¿Cómo puedes estar atribulado y no angustiado? ¿Cómo puedes estar en apuros, mas no desesperados? Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Entregados a muerte, pero para manifestar vida. Y aquí tenemos ese contraste de, sí, gemimos, pero no temimos como otros que no tienen esperanza. Hay algo en la vida del creyente que permite que a pesar de las circunstancias pueda haber una constancia. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Y decimos, Pablo, ese párrafo es muy bonito,
Pero ¿cómo? Porque yo no he experimentado ni la mitad de la tribulación que experimentó Pablo, y te prometo que cuando he sentido algo de atribulado, yo estaba angustiado, pero además no podía. Cuando he estado en apuros, debo decir que muchas veces me he encontrado desesperado. Cuando he estado perseguido, me he sentido desamparado total, ¿me entendéis? Y nosotros todos creo que podemos decir que hemos sentido, estamos ahí. Y sin embargo, Pablo aquí está hablando, va a revelar lo que es el secreto de vivir en este mundo donde gemimos, pero no permitir que esas situaciones realmente se apoderen de nosotros. ¿Cuál es el secreto del apóstol Pablo? Pues lo empieza a desvelar cuando dice en el versículo 16 del capítulo 4, no nos desmayamos. No desmayamos. Pablo lo había arrancado así el capítulo, lo ves en el versículo 1, Pablo dice no desmayamos y luego lo vuelve al tema en el versículo 16, no desmayamos. ¿Cómo podemos hablar de estar en situaciones difíciles donde gemimos pero sin desmayarnos? ¿Cuál es el secreto del párrafo este que acabamos de ver? Y Pablo dice, el secreto se encuentra en estar renovados. Lo dice así en el versículo 16. 2 Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Ahora, este tema es un tema que también voy a un poco aparcar para volver la semana que viene, porque Pablo habla de sí mismo como un ministro de renovación, del nuevo pacto. Entonces, voy a dejarlo un poco para hablar de esta situación, de esa verdad la semana que viene. Pero Pablo aquí dice, ese es el secreto de todo. O sea, entender que todo lo que está pasando a mi hombre exterior. Pero hay una parte de mí que no tiene por qué afectarse de todo lo que está pasando a mi hombre exterior. Más bien, cuando yo estoy desgastado en mi hombre exterior, puedo estar renovado en mi hombre interior. Ahora, eso parece un poco de esquizofrenia para nosotros, ¿verdad? Hoy en día tenemos estos términos que están por ahí, ¿no? Personas bipolares o esquizofrénicas, pero no es eso. Y desde luego hay que tener cuidado cuando hablamos de ese tema, porque debo reconocer que lo que ocurre con mi cuerpo sí afecta lo que es mi espíritu. Al final, soy una unidad en ese sentido. Pero Pablo está diciendo, no tiene por qué condicionar a nuestro espíritu. O sea, el hecho de que yo esté atribulado en mi hombre exterior no significa que tengo que estar derribado en mi hombre interior. Más bien, Dios, si le permito trabajar, puede ir trabajando en mi hombre interior. Y Pablo lo va a desarrollar en el versículo siguiente. ¿Cómo podemos estar renovados? Pues hablaremos un poco más de esto, pero Pablo continúa con ese pensamiento y dice así en el versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea. Recuerdo cuando falleció mi abuela. Mi abuela era una mujer muy espiritual, una mujer que andaba en comunión con el Señor. No era una mujer perfecta, pero era una persona que se notaba su relación con el Señor. Y recuerdo el último año de su vida, estaba desanimada. Nosotros estábamos ya en España, pero hablé con ella por teléfono y me dijo, ay, es que se han ido todos los míos. Ya allí en el cielo tengo a mi Señor, tengo a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, a mis amigos, y su hija, mi tía, la llevó al médico para hacer un chequeo, un físico, ¿no? En el último año de su vida. Y el médico dijo, está usted en estupenda condición. Mi abuela estaba furiosa. ¿Cómo?
ella quería partir para estar con el Señor. Sin embargo, pues os digo que ella invertía su vida cada momento que el Señor le daba en la tierra, pero estaba en ese momento. Bueno, cuando llegó el momento, se enfermó y fui a verla. Y la vi, estaba en la cama. Recuerdo que estaban poniendo como un paño mojado sobre su frente. Y recuerdo que la imagen era como una mujer a punto de dar a luz. Era como una persona que estaba en gran lucha en ese momento. Y recuerdo acercarme a la cama y escucharle decir: leve, momentánea tribulación. Leve, momentánea. A pesar de los medicamentos que le daban para bajar el dolor, sentía dolor ya con esa enfermedad que al final llevó a su muerte. Pero ella estaba manteniendo delante de ella, aunque esa tribulación era leve, es que a veces no parece leve. Cuando estamos en el momento de timón, de leve, nada. Y sin embargo, Pablo dice, no es que sea el de, no están intentando quitarle importancia, dice, si empezamos a compararlo con el peso de gloria, fijaos en el contraste entre lo que es leve y lo que es el peso, lo que es momentánea. Para nosotros a veces parece que nuestras dificultades en esta vida continúan siempre, a veces son momentáneas. Cuando lo comparas con la gloria eterna que viene, Pablo dice, esa leve tribulación momentánea, cuando pasamos por momentos difíciles, tiene algo bueno que hace en nosotros. Es que produce en nosotros un cada vez más fuerte, un cada vez más excelente peso de gloria. Y eso empieza a explicar cómo Pablo puede estar desgastado en mi hombre exterior y sin embargo mi hombre interior renovado todos los días. ¿Por qué? Porque las situaciones adversas que experimentamos en esta vida deben ir produciendo en nosotros esa realización de que este no es mi hogar, este no es mi todo. Yo no vivo para tener esta vida aquí, más bien tengo algo más allá de esta vida. Pablo dice, cuando pasamos por leves, momentáneas tribulaciones, deberíamos empezar a sentir más y más deseo de lo que está más allá. Y llega el momento en que deberíamos tener esta vida con manos abiertas, sostener esta vida con la mano abierta, diciendo, Señor, esta vida que me has dado la quiero usar para ti, pero el día que tú me llames para estar en tu presencia, estoy listo para ir. ¿Me entendéis ese pensamiento? No es tener ganas de morir, no es vivir con un pensamiento morbo de yo voy a morir, no puedo hacer nada porque voy a morir seguramente en cualquier momento, verás que caigo ahora mismo. No es vivir así, es vivir y disfrutar de esta vida, pero saber que esta vida tiene que acabarse y lo que viene después es muchísimo mejor. Esa es la forma en que Pablo dice que el interior puede renovarse día tras día, incluso en momentos en que parece que todas nuestras circunstancias nos están desgastando, nos están quitando las ganas de vivir. Y decimos, no, me está dando ganas de estar en la presencia del Señor. Así que Pablo continúa en el versículo 18, y lo he puesto así en este lenguaje: lo que vemos y lo que miramos. Lo que vemos alrededor de nosotros, hay un mundo precioso, pero un mundo que está mal. Un mundo que está lleno de injusticias, un mundo donde hay personas malas allí que nos quieren hacer daño. Hay situaciones en que pasan cosas que no tendrían que pasar. Y sin embargo la pregunta es, ¿qué es lo que estamos mirando? O sea, lo que vemos es una cosa, pero Pablo habla de lo que no vemos. Y tenemos que estar mirando lo que no vemos. ¿De qué está hablando Pablo? Está hablando de
nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de ese ámbito espiritual. Y eso yo creo que es tan importante para nosotros. Yo lo he comentado varias veces. A Maribel y yo dejamos de ver las noticias hace un tiempo. De vez en cuando sí que alguna noticia, pero eso Andra, son las 9 de la noche, bueno, voy a poner la noticia para ver lo que está pasando en el mundo. ¿Para qué hacer eso? ¿Para que nos cuenten todo lo malo, o que nos digan lo que quieren que sepamos? O ¿cómo podemos vivir en ese mundo donde hay tanta maldad? Y Pablo dice, tenemos que mirar bien lo que estamos mirando. Y lo que estamos mirando es esto. Tenemos que llenar nuestra visión de esto. Y esto permite que entendamos de otra manera el resto de lo que nosotros vemos. Así que Pablo dice, cuidado con lo que vemos, con lo que miramos. Debemos poner la mira en lo que no se ve, en lo que es invisible, en lo que el mundo ignora. Pero esto es lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque ese eterno peso de gloria es lo que puede ir renovando mi vida día tras día. Y Pablo dice, ese es el secreto de no desmayarnos en las situaciones en que gemimos. Finalmente voy a una última frase del texto. Pablo habla de vivir confiados. Vivimos confiados, dice en el capítulo 4. El pensamiento de Pablo aquí es que hay que tener fe. Claro, para poder mirar lo que no se ve, esto es fe. Eso es lo que dice el autor de la carta a los Hebreos. Dice, la fe es tener como sustancia lo que no se ve. Es confiar en lo que no puedes tocar, lo que no es físico. Y Pablo dice, ese es el secreto para la vida. Es confiar. Es muy interesante lo que dije. Cita del Antiguo Testamento, dice, creímos y por lo tanto hablamos. Pablo toma esa cita y dice, así es. Lo que nosotros hablamos proviene de lo que nosotros creemos. ¿Qué es lo que Pablo cree exactamente? ¿Qué es lo que él tiene como motivo de fe? Y la respuesta es la resurrección. El pensamiento de que esta vida no es todo lo que hay. Hay un predicador famoso que su mensaje principal ha sido vivir tu mejor vida ahora. Es un mensaje que muchos quieren escuchar. Yo eso es lo que quiero mi mejor vida ahora. Y su mensaje tiene que ver con la prosperidad. De hecho, él ha sido muy próspero. Y tiene una casa que vale millones, tiene un avión privado, él ha tenido muchísima prosperidad. Pero tristemente está enseñando un mensaje que es todo menos bíblico. Porque Dios jamás ha trabajado para que tengamos nuestra mejor vida ahora. Dios está preparándonos para tener una mejor vida después. Ese eterno peso de gloria que nos viene. Pero ese pensamiento de que Dios tiene una resurrección para nosotros y un día nos vamos a resucitar en su presencia. Y Pablo lo desarrolla de la siguiente manera en el capítulo 5. El capítulo 5 es un pasaje muy bonito, un pasaje que muchas veces es un pasaje que se predica en un funeral y es apropiado para esto. Pero sería una pena relegar este pasaje exclusivamente a los funerales. Pablo aquí dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Fijaos en la imagen de lo que es este cuerpo. ¿Recordáis? Empezamos con la imagen del cuerpo. Tenemos ese tesoro en vasos de barro. Una imagen apropiada del cuerpo que Dios dice que fue formado del barro de la tierra. Pero aquí cambia la imagen y ahora la imagen es, ese cuerpo es una tienda.
Ahora, no sé de vosotros en cuanto a hacer camping y pasar días en tiendas. Maribel y yo hemos comprado varias tiendas y he ido de camping varias veces con mis hijos. Nunca parecía que mis hijos estaban muy contentos de hacer camping, igual porque yo no soy el mejor en cuanto a eso, pero estoy un poco animado porque justo el jueves mi hijo me dijo, voy a ir de camping con mi esposa. Y digo, ¿tú? Y yo digo, será increíble lo que hace el matrimonio, ¿no? Cambia totalmente de mala persona. Y digo, ¿será que ella encanta ir de camping y ha convencido a mi hijo a ir de camping? Y luego no podéis imaginar mi sorpresa cuando me enteré de que ella realmente nunca había hecho camping. Y mi hijo dijo, no, tengo buenos recuerdos de cuando iba de camping contigo, cuando fuimos al monte. Aquella vez que te arrastré de la casa literalmente para ir. Bueno, vivir en una tienda no está mal para una noche. Un par de días a lo mejor, pero no da gusto hacerlo un mes, un año. En una tienda, ¿quién quiere vivir en una tienda como su casa permanente? Yo no. Y Pablo dice, claro. Y ese cuerpo es una tienda. Usa la palabra tabernáculo, que quizá para nosotros nos lleva a pensar otra cosa, pero el tabernáculo es una tienda. Dice, esa tienda, claro, se hace agujero, de repente llueve y entra el agua a cántaros, sopla el viento y tira la tienda encima de nosotros. Esa tienda tiene problemas. Pero sabemos que el día que esa tienda se quita, tenemos una casa eterna, una casa que es digna realmente de vivir para siempre. Y Pablo dice, ¿por qué nos agarraríamos a esa tienda como, oh, la tienda la quiero, cuando la casa nos está esperando? No, es imposible. Pablo cambia a otra imagen en el versículo 3, y después así seremos hallados vestidos y no desnudos. La imagen para ellos era fácil pensar al revés, que de alguna forma la muerte te desnudaba, te quitaba del cuerpo. Y dice, pero no es así. Es que si Dios nos quita este cuerpo es para darnos un cuerpo nuevo. Y la imagen de poner la ropa nueva es una imagen poderosa aquí de lo que es esta vida que el Señor tiene para nosotros. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que no tenemos que estar con miedo de lo que viene, porque sinceramente, si pasa lo peor que podría pasar en esta tierra y estamos confiados en el Señor, lo que nos espera por delante es lo mejor que Dios tiene para nosotros. Es esta casa, es esta ropa que tiene para nosotros. Pablo lo describe como las arras del Espíritu. Esa es una imagen que lo suelta aquí, pero no desarrolla, pero lo ha desarrollado en otros sitios. Las arras tienen que ver con la promesa. Hoy en día seguimos hablando de arras. Cuando compras un coche, tienes que dar la señal o las arras. Cuando compras también una casa, cualquier compra importante, tienes ese pensamiento de dar una señal, y esa señal es la garantía de que se va a cumplir con esa operación, que se va a continuar hasta el punto en que esta es posesión tuya. Ese pensamiento de que Dios ha puesto a su Espíritu Santo dentro del creyente para decir, este es mi hijo. Yo pertenezco a Dios y Dios ha dejado constancia poniendo su mismo Espíritu Santo dentro de mí para decir, el día que David de él muera, viene conmigo, es mío. Yo puse mi espíritu dentro de él. Esa es una confianza increíble. No solamente me espera un nuevo cuerpo, es una casa, es ropa de verdad, sino es que yo sé que pertenezco a Dios porque su espíritu está dentro de mí.
Los versículos 6 al 8, y muchas veces hemos comentado estos textos, pero es precioso lo que está diciendo. Está diciendo, hay un momento que vas a tener que ausentar ese cuerpo, esa tienda que comentamos hace un momento. Llega el momento en que vas a dejar atrás la tienda. Hay un momento en que sí, será desnudado de un momento de este cuerpo, pero es porque en ese mismo momento pasas a lo que es la casa. En ese mismo momento serás vestido. Y Pablo habla de estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. Y la idea es que no hay nada entre medio. No hay ese momento, estás ausente del cuerpo y luego después tienes que esperar miles y miles de años hasta que por fin estás presente con el Señor. Más bien, es el mismo instante de que salimos de este cuerpo y estamos de repente en la presencia del Señor. Y finalmente Pablo dice, ¿y estar presentes con el Señor da miedo? Ahora, para los que no conocen a Cristo, para los que no tienen las arras del Espíritu, la respuesta es que sí. Pablo aquí los versículos, del versículo 10 habla de que todos tenemos que aparecer ante el tribunal de Cristo. La palabra que usa ahí habla de la silla elevada de las autoridades romanas. Que es curioso, si visitas a Corinto hoy en día, se puede visitar, puede ir a pasear por las calles de Corinto. Y una cosa que verás si lo visitas es lo que llaman la bema de Corinto. Es el tribunal, no de Cristo, sino el tribunal de la autoridad romana en esta ciudad. Es una plataforma bastante alta, yo diría que tiene casi 2 metros de alto. Y la autoridad romana, no estamos hablando de emperador ni nada del estilo, porque estamos hablando de una pequeña ciudad dentro del Imperio Romano, pero se ponían la autoridad ahí y traían a las personas delante de él para que él pasara juicio sobre ellos. Y de hecho, tienen ahí una columna que por su fecha igual es la misma columna donde Pablo se presentaba ante Galio, como leemos en el libro de los Hechos. Si lees de esta historia, verás que trajeron a Pablo ahí con la queja de que estaba enseñando a la gente a hacer cosas en contra de la ley romana. Y ahí vemos a los judíos haciendo acusación contra Pablo y nos dice algo curioso, que el romano, el gobernador, escucha como Pablo, las acusaciones contra Pablo y de repente dice, para. Esos temas que me estáis comentando, yo no voy a escuchar eso. Eso no tiene ningún peso para mí. Fuera de aquí, yo no voy a escuchar eso. Y nos dice que en ese momento hay tanta tensión que sale una pelea entre ellos, empiezan a pegarse. Y al Galio no le importa. Galio dice, estos que están más locos que... Pablo sabía lo que era estar ante el tribunal de la autoridad humana. Los corintios sabían dónde estaba este tribunal y como Pablo había estado ahí. Y Pablo dice, un día estaremos todos ante el tribunal de Cristo. ¿Sabes qué? Yo voy ante el tribunal de Cristo sin ningún miedo. ¿Por qué? Pues Pablo lo dice claramente en su carta a los romanos. Escribe justo después de esta carta. Escribe a los romanos, para los que están en Cristo Jesús no hay... No. Por si en algún momento parto para estar con el Señor, este es mi versículo favorito, ¿vale? Lo digo públicamente para que lo sepáis y no digáis ninguna cosa de otro texto, ese es mi favorito, ¿vale? No hay ninguna condenación. Ese pensamiento de que yo voy a aparecer ante el tribunal de Cristo y voy tranquilo porque todos mis pecados han sido perdonados bajo la sangre de Cristo.
Pero cuidado, los que no conocen a Cristo no tienen esta esperanza. Apocalipsis habla de abrir los libros, esa imagen de que todo está grabado en un libro. Cada pensamiento, cada acción, cada actitud, todo está en los libros y no habrá quien aguante ante un anticristo. Sin embargo, Pablo dice, yo no tengo miedo porque estoy perdonado. Ahora, lo que estoy intentando presentar en esta mañana es que hay veces que el Señor intervendrá en nuestras situaciones y será glorioso para nosotros. Debemos compartir eso con nuestros hermanos porque es un motivo de gran consuelo. Como Dios interviene y cambia situaciones que pensamos que era imposible de cambiar. Pero también tengo que admitir que habrá situaciones que Dios no cambia. Situaciones en que nos tocará aguantar. Enfermedades que Dios no cura. Pérdidas que Dios no reemplaza directamente. Injusticias que Dios no gira y cambia en el momento. ¿Hay consolación en estos momentos? Nuestra tentación es decir, no, la consolación sería que Dios cambiara la situación adversa. Pero Pablo dice, no, hay gran consuelo. Y el gran consuelo es que no se ha terminado de escribir la historia todavía. Dios tiene promesas para nosotros. Te dice, aunque tenga que luchar con una enfermedad, Dios estará conmigo. Mi confianza no tiene que mermarse porque Dios está conmigo. Él me dará las fuerzas. Hago esta pregunta, ¿cómo puede Dios consolarnos sin cambiar nuestra situación? Por si habíamos perdido el mensaje del libro Pablo, vuelve a ese tema en el capítulo 12. Pablo nos cuenta algo tan íntimo que solo lo tenemos aquí, no tenemos en otro sitio. En el capítulo 12, Pablo nos dice que él tenía lo que él llama un aguijón en la carne. Ese pensamiento de, seguramente nos ha pasado a todos alguna vez, que de alguna manera se te ha metido una chinita de estas afiladas en el zapato, o incluso a veces a mí se me ha metido como una púa en el zapato. Y pisas sobre esa cosa bufante en el zapato y digo, ¡wow! O sea, si es una piedrecita a lo mejor aguanto. Y digo, bueno, ando un poco raro y luego después lo quito. Pero si me está haciendo daño así, Pablo dice, mira, el Señor permitió que yo tuviera un aguijón en la carne. ¿Y qué hizo Pablo? Lo que haríamos todos nosotros. Señor, quítame el aguijón en la carne. 3 veces lo pidió Pablo. Este es el mismo Pablo que resucitó al muerto. El mismo Pablo que sanó a varios enfermos. O sea, estamos hablando de un hombre que hizo milagros y sin embargo, ¿cuál fue la contestación de Dios a Pablo? Dios dice, Pablo, ¿estás bien con esto? Dices, vaya consuelo, ¿no? Pues fue un consuelo para Pablo, porque Pablo termina la historia con estas palabras. De buena gana me gloriaré en mis debilidades. O sea, Pablo dice, estoy encantado de tener dificultades en esta vida. ¿Por qué? Porque así será glorificado mi vida. Dios es el que da la fuerza. Bástate mi gracia. Su gracia es suficiente para nosotros para poder aguantar. Y es así como el Señor a veces nos consuela. Lo siento, porque creo que humanamente hablando, el mensaje de la semana pasada era un poco mejor, ¿no? Qué bonito cuando Dios interviene y cambia la situación, pero el mensaje de esta semana es más necesario, porque una vez más,
el Señor está intentando producir en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Dios no nos está intentando ordenar todo en esta vida para que sea tan fácil y tan buena que nosotros jamás queremos soltar esta vida. Dios tiene un equilibrio, que puede que no nos parezca un equilibrio perfecto, pero lo es. Y lo está haciendo para que mantengamos nuestros ojos más allá de lo que vemos, en lo que no vemos. Para que miremos aquello que no vemos, en vez de solo enfocar en lo que estamos viendo aquí. Me queda un tema más en esa parte del mensaje, y eso es ¿qué pasa con las dificultades que traemos sobre nosotros por nuestro propio pecado? Y ese es otro gran tema que hablaremos la semana que viene, Dios mediante, pero quiero dejar constancia de que tanto si el Señor cambia tu situación o si el Señor te da gracia y fuerza en tu situación, podemos encontrarnos en la situación de estar renovados todos los días. Que el Señor así obre en nosotros. Padre, yo noto en mí mismo que yo preferiría camino fácil siempre. Si tuviera que escoger, yo siempre escogería el consuelo de tu intervención, de tus milagros, de cómo puedes girar las situaciones de esta vida y hacerlas nuevas en un instante. No obstante, entiendo que tú tienes un propósito en todo lo que permites en nuestras vidas. Y el enemigo está ahí cerca para animarnos a maldecir, a quejarnos, a amargarnos. Pero queremos coger otro camino, el camino de gratitud, reconociendo que incluso en estas situaciones que has permitido en nuestras vidas que son difíciles, podemos confiar en ti, y aunque gemimos, tenemos que desmayar. Así queremos vivir. Pedimos que otros vean nuestras vidas y vean a Cristo en nosotros. Pedimos que nos permitas siempre mantener los ojos en lo que no se ve, para que podamos estar fieles. Esto lo pido en el nombre de Cristo Jesús.